consecuencias en el mapa de manufactura de automóviles y motores en Norteamérica es un tema tan importante y delicado que quién mejor para hablarnos de ello que nuestro siguiente expositor. Uno de los mejores que año con año nos ha acompañado en nuestro congreso y que la audiencia espera con gran entusiasmo. No solo por los datos que nos presenta, sino por el conocimiento vasto que hace que la firma de IHS sea una de las mejores del mundo. Con ustedes, Guido Vildoso. Les vamos a dar una perspectiva de cómo vemos el mercado, qué es lo que anticipamos llegue por delante. En este sentido, como siempre, tenemos a mi colega Irina Sánchez basada allá en México. Disque dirían, está en la Ciudad de México, pero muy próximo en Toluca, siempre lista ella para atenderlos con cualquier duda, cualquier pregunta que pudieran tener. Referente a IHS Markit, para muchos de ustedes no somos novedad. Creo que algunos de ustedes incluso son clientes nuestros, por lo cual les agradecemos su preferencia. Y en términos generales, para aquellos que no nos han visto todavía, explicarles un poco lo que somos. IHS Markit prácticamente es una empresa dedicada a la ciencia de la informática. En ese sentido, recopilamos datos para las industrias más críticas del mundo y tenemos un grupo de analistas en diferentes industrias. En el caso automotriz, exclusivamente somos poco más de 1,000 personas y entonces aglomeramos todas estas industrias para poder traerles a ustedes las mejores o las más claras perspectivas para que puedan tomar decisiones referente a los planes de negocio que van a tener a futuro. En el sector automotriz, que es uno de los componentes importantes de IHS Markit, hemos realizado muchas adquisiciones a lo largo de esta última década, poco más de $2,000 millones. Y como habrán oído, el año pasado entramos en un proceso de adquisición por parte de Standard & Poor's Global hacia IHS Markit. Entonces no les sorprenda si en un futuro no muy distante estemos llegando a ustedes con un sello ligeramente diferente al que tenemos el día de hoy. Me gusta comenzar mucho sobre el perfil económico que tenemos, porque al final del día determina prácticamente cuál es la dirección de demanda de la industria automotriz. Y aunque en este momento el tema macro no sea muy relevante, aguardamos de que en unos años vuelva a tomar la relevancia que tiene. En términos generales, estamos saliendo de un ciclo de política monetaria y política fiscal bastante agresivo. En ese sentido, estamos viviendo un proceso de crecimiento económico bastante robusto, prácticamente en toda la esfera global, y vemos de que obviamente hay un ritmo más acelerado en aquellos países donde el paquete de estímulo fiscal ha sido mucho más grande, que es el caso de Estados Unidos, sabemos el caso de China, etcétera, etcétera. Ustedes dirán, ¿por qué han escogido este núcleo de países que no necesariamente son las economías más grandes del mundo? Los hemos escogido porque todos estos países tienen un tech center o es un punto importante de desarrollo tecnológico para la industria automotriz. Entonces, obviamente, en lo que a las Américas se refiere, México es parte de ese proceso. Estamos viendo un movimiento económico significativo en el caso de México, pero mucho de eso atado a lo que vemos en Estados Unidos, a producción industrial en Estados Unidos, que ha estado muy, muy robusta, pero claramente sabemos de que cualquier nivelación que puede existir en producción industrial en Estados Unidos obviamente va a ajustar el ciclo de crecimiento en México, y obviamente ese ciclo de crecimiento va a estar muy en línea con lo que hemos estado viendo en temporadas anteriores. ¿Qué es lo que nos está generando este proceso de macro crecimiento económico? Un proceso inflacionario algo agresivo, un ciclo vicioso que probablemente se va a extender a lo largo del 2022, conforme no solamente estamos viendo
un proceso de vacunación a nivel mundial. Creo que el año pasado toda nuestra atención estaba en, bueno, el desarrollo de la pandemia y obviamente también cómo se iba a poder contrarrestar el desarrollo de la pandemia. En este momento estamos prácticamente todos dando vueltas referente a cómo normalizamos el proceso o el suministro de la cadena de valor. Y entonces, a lo largo de ese ciclo, que no va a haber una normalización a corto plazo y menos aún en la industria automotriz, no podemos anticipar de que este ciclo inflacionario que vemos en las diferentes naciones del mundo vaya a desacelerar para el 2022. Lo positivo para nosotros es de que por lo menos tenemos ya tasas de desempleo que están bajando. Desempleo formal, que esto es muy importante porque obviamente toda persona que tiene acceso a un trabajo formal puede calificar a un tema de crédito que siempre es crítico para el desarrollo o el performance de la industria. La lámina que ven ustedes aquí presente reflejaba nuestro pronóstico en diciembre del año pasado. Como veían, teníamos una expectativa de que prácticamente la mayor parte del mundo, con excepción de aquellas regiones que no habían sido muy impactadas por COVID, iban a presentar un crecimiento mayormente de doble dígito. Sin embargo, la realidad es muy diferente al día de hoy e incluso se va agudizando. El panorama es muy poco alentador en este momento, por así decirlo. Tenemos dos regiones que se van a contraer, China y Japón y Corea. Una que prácticamente está estancada, que es el caso de Europa. Crecimiento marginal muy pequeño en el caso de Estados Unidos y primordialmente enfocado por Estados Unidos, porque en el caso de México veremos muy poco crecimiento en lo que son ventas del mercado interno. Y obviamente una recuperación un poco más fuerte en los países emergentes, que era donde probablemente teníamos más inventario. En fin, estamos en un ciclo donde solamente vamos a crecer un 3% este año. La mayor parte del crecimiento que hemos visto a lo largo de la primera mitad del año, muy empujado por el tema de por el tema de disponibilidad de inventarios, que no había sido afectado todavía por semiconductores, y entrando ya hacia lo que es el 2022, porque prácticamente el año está cerrado, vemos de que ha de haber muy poco cambio. Tenemos que entender de que si bien se habla de que Bosch nos puso una planta a disposición en el mes de octubre, y posteriormente sabemos de que Intel y Taiwan Semiconductor nos van a habilitar mucha más disponibilidad de semiconductores. Como puedan ver, el panorama es complicado y va a permanecer complicado por lo menos durante un ciclo de 12 meses más, y esto se agudiza también con otros limitantes que tenemos en lo que se refiere a la cadena de valor. A la cadena de valor dentro de la industria automotriz. Y como dirían en México, pero aguas, porque obviamente esto no dura para siempre y entonces la industria nos va a agarrar con un repunte bastante fuerte el 2023, conforme se vaya liberando la cadena de valor, y entonces podrán ver ustedes de que 23 y 24 ya no nos van a tener movidos con este rompecabezas de componentes, pero sí nos van a tener movidos con el tema de producción en el entorno global. Si podemos visualizar un poco lo que está pasando desde un punto de vista de ventas en el mercado más importante para México, que es el caso de Estados Unidos, una previsión de 15.1 millones de unidades sujeta a que podamos tener disponibilidad de producto de aproximadamente 1.35 millones de unidades para el mes de diciembre. Que en este momento es un poco difícil porque podrán entender de que hablaba un poco del aspecto macroeconómico al comienzo, pero podrán haber asimilado de que hemos volcado totalmente la página y ahora estamos totalmente limitados por la disponibilidad de producto. ¿Qué quiere decir eso? De que en este momento, en un mes promedio de 20 días hábiles, y eso es excluyendo fines de semana, Estados Unidos va a tener entre 1.050.000 a 1.150.000 unidades de producto.
Ese es el techo, por así decirlo, para Estados Unidos. Y entonces, para poder llegar a esta cifra, que históricamente el mes de diciembre es muy robusto, estamos anticipando de que se va a dar el ciclo normal en el Canadá, que normalmente Canadá para esta temporada del año vende 80,000 unidades y sabemos que en el caso de Canadá hay hay 110,000 unidades disponibles mes a mes, con lo cual nos va a abrir un poco más de producto y obviamente Europa también desacelera a lo largo del mes de diciembre, con lo cual anticipamos de que podamos llegar a ese 1.35 millones de unidades. Pero de no ser así y de mantener ese ritmo de 1.1 millones de unidades, estaríamos cerrando el año con aproximadamente 14.8, 14.9 millones de unidades. Y además de que nos va a entrar el susto de que si traducimos en cifras anualizadas para aquellos de ustedes que siguen el tema de SAR en Estados Unidos, si traducimos ese volumen de diciembre de 1.1 millones de unidades a un término anualizado de SAR es aproximadamente 9 millones de unidades. Con lo cual, hablar de que septiembre estaba a 12, octubre estaba a 13.1 y habíamos comenzado el año con 16. En el segundo trimestre estuvimos mayormente encima de 17. Hablar de llegar a 9 es pues mucho más complicado de que incluso la mayor parte del año pasado. El mes más flaco del año pasado fue el mes de marzo, cuando tuvimos, el mes de abril, cuando tuvimos 8.6 millones de unidades de un punto de vista SAR. Entonces quiero dejarles este contexto para que no se asusten, sino que la traducción económica de esa cifra va a ser mucho más débil de lo que debería ser. En términos generales, pues la primera mitad del 2022 va a ser inferior a la primera mitad del 2021. Como les mencionaba, tenemos una limitante en disponibilidad de producto y eso nos va a estar frenando en cuanto al potencial de crecimiento de mercado. Similar historia aplica para México, donde obviamente sabemos de que este mes tenemos el Buen Fin de, normalmente se trata de estimular bastante las ventas del mercado doméstico. Diciembre es históricamente el mes que más se vende en el caso de México y donde tenemos proyectado prácticamente 92,000 unidades para este mes de noviembre y 98,000 unidades para el mes de diciembre, referente a ventas del mercado doméstico, y donde puede ser de que mantengamos la línea sobre la cual hemos estado caminando, que son 75,000 a 80,000 unidades por cada 20 días hábiles. Entonces, ese es el reto que tenemos para noviembre y diciembre, que probablemente de materializarse nos dejaría por debajo del 1,000,000 de unidades, con 990,000 unidades, 980,000 unidades, que sería un crecimiento muy marginal referente a lo del año pasado, limitados también con el potencial para el próximo año. Entonces, en sí, el panorama desde un punto de vista de ventas es bastante complicado. Y todo esto obedece obviamente al tema macroeconómico, al tema de semiconductores, donde la pérdida en producción a causa de semiconductores a lo largo de este año es de aproximadamente 11,5 millones de unidades. Hemos podido suplir un poco durante la primera mitad siendo creativos con 3.3 millones de unidades, que eso nos deja con una pérdida neta de aproximadamente 8,5 millones de unidades. Si traducimos eso a plantas, ya podrán entender de que podríamos haber cerrado 40 a 45 plantas este año a causa de la pérdida de volumen que hemos tenido por la falta de proveeduría. En el mes de septiembre, y para aquellos de ustedes que son clientes nuestros, hicimos este gran cambio donde quebramos aquella relación histórica que tenemos con nuestros pronósticos entre los indicadores económicos y ventas, que posteriormente se traduce a cifras de producción. Y donde agarramos prácticamente las cifras de producción, es decir, los RFQs, los quotes que envían las armadoras, y dijimos, este va a ser el mayor limitante que vamos a tener, por lo menos durante los próximos 18 meses,
Hicimos un ajuste severo, sacamos 5 millones de unidades en septiembre para este año, quiere decir sobre todo último trimestre, y 8 millones y medio para el año que viene. Entonces, denominamos este forecast como el Great Reset, porque prácticamente es un reset de salir de ser dependientes de ventas a prácticamente ser dependientes de la disponibilidad de producto o producción que podamos tener en un entorno global. Y entonces esto explica parte de los ajustes que hemos tenido en nuestros pronósticos y obviamente han habido ajustes a esto y lo estaremos hablando de acá a poco. ¿Dónde estamos al día de hoy? Bueno, con un nivel muy disruptivo de disponibilidad de semiconductores que se ha agravado mucho más porque algunas empresas asiáticas tenían sus centros de control de calidad en Malasia, en Tailandia, en Vietnam, y a lo largo del mes de julio comenzó a prevalecer Delta, la variante Delta, dentro de estos países que obligó a un cierre de estas naciones. Normalmente cuando esto acontece, o lo que hemos visto el año pasado, es que estos cierres se traducen en un impacto de 6 a 8 meses aproximadamente. Entonces, por una parte teníamos una aceleración de la cancelación de demanda de producción y por otra parte teníamos la falta a causa de semiconductores y por otra parte la falta de disponibilidad de centros de control de calidad, no solamente para semiconductores, pero para muchos componentes del lado electrónico que estaban siendo generados a causa de la variante Delta en el sudeste de África. Entonces, todo esto, si lo ponemos en cifras, quiere decir de que en el primer trimestre del próximo año este elemento comienza a normalizarse, con lo cual podríamos hablar de que desde un punto de vista de logística, podríamos ver de que durante la primera mitad del 2022 comenzamos a ver algo de estabilidad y sobre esa base de estabilidad comenzar a crecer. Con lo cual, hablar de un proceso de normalización antes de la segunda mitad del 2022 es casi imposible en este momento, sobre todo porque cuando hablamos sobre disponibilidad de semiconductores, Taiwan Semiconductor nos dice 6 a 8% más para el año que viene. Y ahorita vamos a hablar un poco más de la relevancia de Taiwan Semiconductor, pero ese es un elemento importante que nos quiere decir que si este año cerramos con 74 millones de unidades, un 6 a 8% adicional sobre eso solamente representa aproximadamente 3 millones y medio de unidades más. Y entonces eso ya nos da el barómetro de por qué el 2022 va a estar impactado por toda esta situación. Lo pueden ver de cierta manera reflejado en los pronósticos que tenemos en este momento y en los mismos RFQs que están enviando las diferentes empresas automotrices. Si nos podemos a pensar sobre los RFQs para semiconductores que existen al día de hoy, tenemos aproximadamente un pedido de 125 millones de unidades, si tradujéramos eso en términos de unidades, pensando de que nuestro pico de producción ha sido 95 y estamos corriendo a un ritmo de 75 en este momento, con lo cual les da un poco la pauta de la magnitud del problema que tenemos y la desesperación por parte de las terminales para poder nivelarse en este sentido. Ahora, si vemos la misma lámina referente al impacto de semiconductores por región, podrán entender de que el hemisferio norte ha estado totalmente paralizado. Y entonces, año sobre año vamos a ver una caída en el hemisferio norte en términos de producción. Norteamérica no se va a librar de eso y el impacto, ahora que ya estamos prácticamente cerrando el año y podemos ver hacia atrás, 2020, el impacto ha sido muy severo. Habíamos comenzado el año con una expectativa de 15.2 millones de unidades para este año. La última vez que hablamos en el último congreso, esa era la cifra que teníamos planificada. Y como si eso no fuera suficiente, nuestro último pronóstico todavía está viendo ajustes por parte de las empresas, cancelaciones
incluso dentro de la región. Entonces, habrán visto ustedes de que ya habíamos sacado 5,5 millones de unidades en septiembre para el último trimestre del año, y de mes a mes, obviamente, aumentamos casi 1 millón de unidades extra que tuvimos que sacar de producción. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tan mala esta previsión que ustedes están teniendo? Son márgenes muy fuertes, errores muy, muy significativos. Y el motivo primordial obedece a que prácticamente en el tema de semiconductores, la visibilidad en términos de pedido, a diferencia de la mayor parte de proveeduría, es de aproximadamente 6 a 8 semanas. Entonces, eso nos está golpeando de manera muy severa y está generando la volatilidad que estamos viendo. Lo positivo, si es que hay cosas que se pueda rescatar para el año que viene, comenzamos con una proyección similar, 15 millones de unidades para el año 2022, y con un perfil pesimista de aproximadamente 14.8. Entonces, para darles ya un poco el barómetro de qué es lo que estamos visualizando desde un punto de vista de los rangos positivos y negativos, un poco más tranquilos para el año que viene, sobre todo porque ya vemos un grado de estabilidad por parte del Detroit 3, pero podrán ver ustedes de que ya les mencionaba hace algunos minutos de que Taiwan Semiconductor y la disponibilidad de Taiwan Semiconductor es muy importante. Y eso obedece a que prácticamente el 70% de todos los semiconductores son producidos por ellos. Si este tema de Taiwan Semiconductor no se materializa en la velocidad que la creemos se pueda materializar, y vamos con un perfil de crecimiento un poco menos positivo, un 2 a 4%, entonces la proyección de producción para el año que viene sería de aproximadamente 76 millones de unidades, que sería muy poco diferente al cierre de año que vamos a tener este año. Y nuevamente apostando a que vamos a tener un ciclo de nivelación en los años posteriores, conforme vayamos a tener un poco más de disponibilidad de producto. Referente al tema de Taiwan Semiconductor, y estas son todas las empresas que proveen superconductores en este momento a nivel global. Sin embargo, todas aquellas que tienen una línea verde no tienen su propia base completa de producción de semiconductores, sino que dependen de Taiwan Semiconductor. Entonces, si bien algunos de los productores más grandes del día de hoy son TI, Remesas, Infineon, todos ellos, o aproximadamente el 70%, está dependiente de lo que vaya a ser Taiwan Semiconductor. En un minuto más les hablo por qué Taiwan Semiconductor no puede producir más chips para la industria automotriz, pero esto define prácticamente uno de los temas de incertidumbre, porque el contrato que existe entre muchas de estas empresas y Taiwan Semiconductor es de 6 a 8 semanas, como ya se los mencionaba. Acá tenemos unos cuantos que operan de manera independiente, que Bosch es el más grande, donde Bosch, como les mencionaba, ha puesto una planta de disponibilidad de producción a partir del mes de octubre de aproximadamente 1 millón de unidades. Intel también ha mencionado de que va a tener mayor disponibilidad de producto a lo largo de la segunda mitad del 2022. Entonces, si sabemos que Taiwan Semiconductor es el problema, y sabemos de que la industria automotriz es tan grande, y decimos, pero ¿por qué no podemos resolver esta situación? Al día de hoy, la mayor parte de los vehículos tiene entre 15 a 80 chips, que son críticos, que son los impactados por Taiwan Semiconductor, pero son chips que son bastante antiguos, son chips bastante grandes, no son los chips donde Taiwan Semiconductor ha estado haciendo sus inversiones a lo largo de esta última década. Taiwan Semiconductor se ha estado especializando en chips para el iPhone, para el iPad, para el iTodo, pero no necesariamente en la industria automotriz. Y entonces, para realizar una de estas inversiones no solamente requiere mucho capital, hay un tema de tiempo, etcétera, etcétera. Y además de que prácticamente la industria automotriz es la última que queda en este tema de semiconductores, que son tan grandes que prácticamente fue de poco interés para Taiwan Semiconductor realizar las inversiones en ese sentido. Por otra parte, muy relevante también
la industria automotriz representa menos del 10% de todas las ventas que realiza Taiwan Semiconductor. Entonces, desde un punto de vista de presión como industria, nosotros la verdad es que tenemos muy poca, y sobre todo si pensamos de que la verdad es que está distribuido a lo largo de varios pequeños virreinatos, por así decirlo, que nos está golpeando mucho desde ese punto de vista. Si podemos conceptualizar un poco lo que estamos anticipando para la región, ya habíamos hablado un poco del 15.2, pero mucho más relevante es obviamente lo que vamos a tener desde un punto de vista de manufactura mes a mes, porque como mencionaba, hemos tenido que volcar un poco nuestro ciclo de negocios, donde normalmente vemos un tema de planeamiento anualizado, a tener que ver el presente, porque obviamente la disponibilidad de producto no es normal en este momento. Y en ese sentido, la expectativa es de que la primera mitad del año del 2022 vaya a ser muy poco diferente a lo que el 2022 se refiere. Acá voy a resumir muy a la rápida porque ya sé que estoy un poco excedido en tiempo, pero complementario a eso tenemos algunos retos adicionales más. La cantidad de lanzamientos de vehículos eléctricos dentro de la región son aproximadamente 240 vehículos electrificados que vamos a tener, y la incertidumbre sobre las nuevas elecciones presidenciales, el 2024, que obviamente favorecieron, del 2024, que puede ser que favorezcan un cambio de reglamento al tema de emisiones conforme lo tenemos al día de hoy. ¿Por qué es eso representativo? Porque el 20 de enero de este año, solamente habían dos regiones, China y Europa, que prácticamente dirigían un proceso de regulación bastante agresivo en el tema de emisiones en el entorno global. Pero con la llegada del presidente Biden al gobierno, Estados Unidos comienza a delinear un planeamiento bastante agresivo, y obviamente eso obliga a que empresas como Toyota, empresas como Hyundai, etcétera, etcétera, tengan que decir, bueno, ahora sí no me queda más que tener que electrificar, porque más del 50% de mis productos están siendo vendidos en regiones que tienen regulaciones de emisiones bastante significativas. Sumando a eso, nos toca llevar adelante estas inversiones en un periodo en el cual sabemos que la industria, por lo menos a nivel de las terminales, tiene márgenes pequeños, 4 a 6%. Nuestra realidad es muy diferente al de otras industrias, como ser las industrias de tecnología. Entonces, nos toca realizar inversiones significativas, a momento poco más de 400 billones de dólares para esta próxima década, en el cual el resultado final va a ser la reducción de plataformas disponibles y obviamente un incremento en la economía de escala de cada una de estas plataformas. Si podemos proyectar es un poco a lo que va a haber dentro de la región a lo largo de estos próximos 5 años, prácticamente vamos a ver de que se va a multiplicar la cantidad de producto que tenemos. En este momento es prácticamente Tesla la mayor productora de vehículos eléctricos. Obviamente estamos entrando con Rivian y algunos otros nombres que son producidos dentro de la región, y vamos a estar viendo 5 veces más esa cifra en estos 5 años, y eso también se va a traducir en volúmenes significativos por parte de producción. Quiere decir de que para el 2028 aproximadamente el 15% de todo lo que se produzca dentro de la región van a ser carros eléctricos, y esto viene con un reto extra que estamos acostumbrados en nuestro plan de negocios de normalmente decir, bueno, cuando yo entro a competir en un producto, sé que en promedio en Norteamérica me van a comprar entre 80,000 a 90,000 unidades en volumen. Pero la realidad es de que como todavía es una tecnología, un segmento naciente, un nicho, por así decirlo, los volúmenes van a estar bordeando las 30,000 a 35,000 unidades. O sea que lo que hemos visto con Tesla no necesariamente se va a estar reflejando en este sentido, o por lo menos así lo vemos, porque obviamente hay un reto ahí de por medio de el tema del lanzamiento de producto. Con eso les agradezco mucho su tiempo.
Como siempre, a las órdenes, ya saben, mi colega Irina está allá en México para poderlos apoyar. Yo acá con mucho gusto, aguardando el momento en el cual pueda estar de vuelta en México para estrecharlos en persona. Dios los cuide, Dios los bendiga. Cuídense de sus familias. Un gusto nuevamente. Muchas gracias por la invitación y estamos en contacto de acá a poco. Gracias. Muchísimas gracias, Guido. Y bueno, pues tenemos en estos 10 minutitos que nos sobran unas cuantas preguntas de la audiencia que me gustaría hacerte si no tienes ningún problema. Absolutamente, Naomi. Me vas a disculpar, todavía voy a tratar de ver si descubro el tema de la cámara, pero mientras tanto, adelante con las preguntas, por favor. No te preocupes, claro que sí. La primera la hizo Mario Montes de Lear y es, ¿qué porcentaje de asertividad están teniendo los releases a 8 semanas de visión? A 8 semanas de visión, el porcentaje está bastante alto y esa es una excelente pregunta. Estamos viendo prácticamente un 90%. Entonces, a 8 semanas no hay ningún problema, pero sí a 180 días ya tenemos problemas mayúsculos, ¿no? Perfecto. La siguiente sería, ¿qué impacto tendrá la política agresiva para abordar la escasez de semiconductores adoptada por Estados Unidos en los pronósticos de producción de América del Norte para los próximos años? Naomi, te pido disculpas. Ahí me hice una trenzada por prestarle atención al tema de la cámara. No te presté atención. Discúlpame si me la repites, por favor. Claro que sí. ¿Qué impacto tendrá la política agresiva para abordar la escasez de semiconductores adoptada por Estados Unidos en los pronósticos de producción de América del Norte en los próximos años? Excelente pregunta. Como todos sabemos, este es un tema que ha sido abordado como prioridad por parte de la administración Biden. Tenemos aproximadamente 8.5 billones de dólares que han sido asignados al tema de disponibilidad de producto. Entonces, tema muy, muy importante que va a tener una relevancia, pero si comparamos el 8.5 contra lo que ha estado gastando China a lo largo de estos últimos años, lo nuestro es 1-4. Quiere decir de que ellos han estado bordeando los 30,000 millones de dólares, ya tienen la disponibilidad de semiconductores, a diferencia de lo que vivimos en este momento, que obviamente es muy diferente. Pero excelente pregunta. Hay atención por parte del gobierno, pero no necesariamente va a haber una resolución a corto plazo. Ahora sí. Ya te vemos, perfecto. Pues nos queda solamente una pregunta y sería, ¿cómo crecerán las ventas de vehículos eléctricos en la región en comparación con la Unión Europea en los próximos 5 años? Bueno, está cargada la pregunta, ¿eh? Está cargada la pregunta y aclaro que previo a que llegara la administración Biden, nuestra previsión de vehículos eléctricos era aproximadamente 15 a 18% para el año 2030. Entonces, esto obviamente depende mucho de quién va a ser el presidente en Estados Unidos, de acá a poco, porque el presidente tiene la capacidad, o bueno, no el presidente, pero prácticamente en el EPA pueden determinar quién va a ser el que está conduciendo el tema de política de emisiones. Y entonces esa instrucción viene directamente desde el presidente. El nuevo presidente ha determinado, el presidente Biden ha determinado de que hay una cifra, hay una nueva expectativa. No hay un objetivo de vehículos eléctricos claramente definido en este momento, pero con un nuevo presidente que llegaría el 2025, es posible de que cualquier avance que esté realizando esta administración pueda ser cambiado. Y entonces, si lo cambiaran, y la manera en la cual se realiza el tema de política de emisiones es que hay que hacerlo con 3 años de anticipación, con lo cual la política de emisiones hasta el 2028, 2027 estaría prácticamente cerrada, pero habría un potencial de cambio del 28 en adelante. Y entonces, si la industria automotriz no ha llegado a acumular la masa crítica necesaria para poder
estabilizar estos volúmenes, obviamente, la proyección que tenemos en este momento, que es de aproximadamente 1/3 de todos los vehículos vendidos en Estados Unidos siendo eléctricos, estaría en riesgo. Entonces, por eso es que mencionaba que la pregunta es cargada. Aquí, discúlpame, Alberto, pero ya te paso el piso para que puedas cerrar y pasar a la nueva presentación.